Pasamos a la siguiente performance, que nos la va a hacer Federico, perdonad que busco aquí, Federico Bianchini. Él es periodista especial. No, el problema, perdona, es que me había saltado de la definición, tengo las vídeos guardadas. Él es periodista o artista, veremos hoy. Es licenciado en comunicación y ha ganado numerosos premios por sus relatos, como el Don Quijote que otorga la agencia EFE y el premio de Nuevas Plumas de la Universidad de Guadalajara en México. Ha escrito varios libros y ha llevado algunas crónicas exitosamente al teatro, como veremos hoy mismo. Nos transportaremos con una de sus historias a la Antártida. Vamos con cuidado, que viene frío. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias Verónica, gracias Michele, como Caixa, Persientex y todos los organizadores. Gracias a ustedes por estar aquí, a Mari Carmen por ese performance tan emotivo que acaba de hacer. Bien. Voy a leer un poco, voy a contarles qué es lo que me trajo hasta aquí. Yo soy licenciado en comunicación, periodista, y de algún modo voy a narrar cómo llegué aquí a Barcelona. Mi objetivo inicial solamente era conocer los paisajes de la Antártida. El comienzo podríamos situarlo en la madrugada del 5 de febrero de 2014, en Buenos Aires, cuando a 8 cuadras del obelisco esperaba el micro que nos llevaría al aeropuerto. Estaba ansioso porque por fin y por 4 días iba a conocer la Antártida. Y sin embargo, quizás el azaroso camino que me trajo hasta aquí haya que situarlo antes, a mis 6 o 7 años, cuando escuchaba las historias que contaba mi abuelo. En particular, la historia del amigo de mi abuelo, que había viajado a la Antártida, y explicaba que podía relatar muchas cosas, pero que había algo que no podía hacer. Por más que se esforzara, no podía describir los paisajes. Le faltaban palabras para tanta belleza. Tal vez ese desafío, encontrarme con la imposibilidad de narrar un paisaje y ver cómo resolverlo, o la intriga que despertaba en mi imaginación la belleza de un sitio indescriptible, hicieron que la llegada a la Antártida se transformara en un objetivo personal y secreto. Aquí, en este camino azaroso, interviene el periodismo como excusa, para hacer algo que quería pero no sabía cómo hacer, o directamente no me animaba. Aunque a veces no parece, soy tímido y en casos también bastante fóbico. En 2010 entrevisté al jefe del Comando Antártico para hacerle una nota. En ella iba a contar la preparación de los militares antes de viajar a la Antártida. Cuando terminamos la entrevista le dije que después de grabar lo llamaría por alguna consulta. Respondió que no había problema, pero que la semana siguiente no iba a estar. Se iba a Bariloche, una ciudad alpina en la Patagonia Argentina, a entrenar con los aspirantes antárticos. En ese momento empecé a oír la música del azar, porque esa semana de vacaciones yo también viajaba a Bariloche. Ya en Bariloche, una tarde antes de cenar lo llamé. El hombre me dijo que al otro día a las 5 de la mañana saldría para el Cerro Tronador. ¿Querés venir?, preguntó. El viaje era en helicóptero, así que en 15 minutos llegamos a la cima, a 3.500 metros de altura. Durante 4 días me entrené con 100 aspirantes que como yo querían conocer la Antártida. Nos enseñaron técnicas de escalada, cómo colocarse los crampones, el modo de caminar en una cornisa, qué hacer si en una pendiente nuestro compañero agarrado a nosotros por una cuerda se caía al vacío, la manera de sobrevivir en medio de una tormenta de nieve. El último día, uno de los jefes nos reunió junto a un peñón y dio un largo discurso en el que explicó reglas antárticas, sociales y emocionales. Lo primero que dijo fue que en la Antártida todos íbamos a ser una gran familia. Y pasó a dar ejemplos. Si nos enteramos que el familiar de alguien fallece, todos estamos tristes. Por más que ese alguien nos caiga pésimo, no vamos a poner la música fuerte. Y si nace el hijo de otro, estamos contentos, compartimos la emoción. Ese día, en la Antártida, todos somos tíos. El militar siguió. En la Antártida no es como acá, en el continente, que uno come lo que paga. Acá, si tengo ganas de jamón, voy al supermercado y me compro 1 kilo o 2. Allá no. Allá incluso se comen cosas mucho más ricas, hay cocineros excelentes, pero hay que aceptar lo que toca comer. Y digo esto porque una vez en un desayuno, alguien bastante desubicado preguntó, ¿por qué todas las mañanas con las tostadas, en vez de manteca, se come margarina? Nadie hablaba,
Solo se oía el viento helado, las nubes tapaban el pico del tronador. Escuché, en la Antártida lo mejor es trabajar, porque si uno tiene tiempo libre piensa, y si piensa mucho termina maquinando. Y me pareció espantoso que un militar propusiera e incentivara el no pensamiento, aunque años después, cuando estaba en la base Alejandro Carlini, entendí lo que quería decir. Se refería a no sostener pensamientos que nos hundieran, no dejar que la cabeza nos deglutiera el cuerpo. La crónica sobre la preparación de los militares se publicó, pero la invitación a la Antártida se fue postergando hasta diluirse. En 2013 me enteré que la Universidad Nacional de San Martín, de la que dependía Anfibia, la revista donde trabajaba como editor, iba a empezar a funcionar el Instituto Antártico Argentino. Otra vez la música del azar, la oportunidad que había esperado durante mucho tiempo. Así que empecé las gestiones y después de varios meses, un viernes, llegué a la base Dr. Alejandro Carlini, una de las 7 bases permanentes de las 13 argentinas que hay en la Antártida, la que concentra el trabajo científico. Allí, durante el verano, entre 50 y 60 biólogos, geólogos, glaciólogos e ingenieros desarrollan estudios relacionados con la flora, la fauna y los cambios en el clima. Mi idea inicial era hacer un cómic para las escuelas primarias, contar en una sola viñeta larga qué era lo que hacían los científicos y los militares argentinos allí en la Antártida. Y sin embargo, a medida que me puse a entrevistar, a juntar información, me di cuenta que era demasiado para una sola viñeta. Aunque bueno, es algo que tengo pendiente y creo que en algún momento con ayuda quizás voy a poder solucionar. La cuestión es que el sábado, un día después de haber llegado, una mujer que pertenecía a la Dirección Nacional Antártica se me acercó y me dijo que la vuelta estaba programada para el lunes. Pero son apenas 4 días, no me alcanza para entrevistar a nadie, le dije. El siguiente vuelo va a ser en 2 meses. Y entonces ahí le dije que el lunes no me parecía mal, estaba bien. E hice lo único que podía hacer en ese momento, que era aprovechar el poco tiempo que tenía. Entrevisté a 2 geólogos, a un carpintero, y me fui presentando con cada integrante de la base. El vuelo de salida que estaba previsto para el lunes se pasó para el jueves, por una nevada. La primera vez que me dijeron que no volvería me puse contento, iba a poder seguir con las entrevistas y de hecho lo hice, pero el jueves el vuelo se volvió a postergar. Nadie supo por qué, algunos decían que el Hércules, un enorme avión de transporte militar propulsado por 4 motores turbohélice, había viajado a Haití para una misión humanitaria. No teníamos forma de chequearlo. Y yo lo que me preguntaba es hasta cuándo iba a quedarme, ¿no?, en ese lugar. En las postergaciones siguientes, la ilusión se fue transformando en otra cosa. Me levantaba a las 5 de la mañana, el bolso ya lo tenía preparado, y escuchaba una y otra vez que esa mañana tampoco saldríamos. Llamaba al continente y escuchaba a mi novia, a mi jefe, que me decían: ¿y cuándo vas a volver? Si hubiera sabido cuánto tiempo iba a quedarme, tal vez no habría escrito más que una crónica corta, ¿no? Como dice el escritor argentino Antonio de Benedetto, ahí estaba por irme y no, y ahí estábamos por irnos y no. Y esta dinámica de estar por irme y finalmente quedarme hizo que aprovechara el tiempo al máximo. Fui a las zonas antárticas especialmente protegidas, las SAEP, tantas veces como pude. Zonas en las que los pingüinos, curiosos ante el extraño, se acercan a picotearte los pies. Acepté ir a pescar con fines científicos. El momento en el que estaba a punto de vomitar por el vaivén del bote, hubo sorpresa. Un pique de un extraño pez de cara siniestra que luego de medir, ancho y largo, devolvimos a la caleta. Caminé por el glaciar, junté piedras, acompañé en sus tareas diarias a liquenólogos, biólogos, carpinteros, cocineros, plomeros y otros militares. Como resultado, a mi vuelta, 25 días después, había acumulado 48 horas de grabación. Había conocido la Antártida, la escritura había sido la excusa. Volví al continente en marzo de 2014 y en julio me invitaron a cubrir el Mundial de Fútbol en Brasil. San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Brasilia y otra vez Río, siguiendo la selección argentina que llegó a la final. Las grabaciones de las entrevistas quedaron olvidadas en Buenos Aires. Al volver, una especie de concierto de la música del azar. Envié la propuesta de una crónica de viaje a la beca Michael Jacob de la Fundación Gabriel García Márquez. Pocas semanas después, Leila Herriero, que había asumido como editora de la colección Mirada Crónica de Tusquet, me preguntó si quería hacer un libro sobre los japoneses en la Argentina. Le dije que me encantaría trabajar con ella, pero que la verdad no entendía demasiado por qué yo iría a escribir sobre los japoneses en la Argentina. No es que tuviera algo en contra de los japoneses en la Argentina, pero tampoco tenía algo a favor de eso. Y le propuse
que buscáramos en esas 48 horas de grabación, elegí un libro y que trabajáramos con eso. A Leila le gustó la idea y empecé a desgrabar. Pese al aburrimiento que me producía hacerlo, creo que es imperioso no delegar la tarea, ¿no? La tarea de desgrabar, y al poco tiempo me enteré de que había ganado la beca. Ya no tenía excusas y el azar sonaba armonioso. Yo creo que el momento de la desgrabación es uno de los momentos más aburridos y necesarios del trabajo del cronista. Allí la creatividad fluye. Al escuchar las declaraciones, los dedos se mueven sobre el teclado como si tuvieran cierta autonomía, uno escucha y tipea, pero al mismo tiempo en otro nivel también piensa. Mientras desgrababa reflexioné mucho sobre dos problemas. El primero, y que había sido motor de mi viaje, era la dificultad de escribir estos paisajes, ¿no? Y el segundo, que había tenido en cuenta mientras hacía las entrevistas, era cómo narrar el trabajo de los científicos, que aunque no lo parezca, en su cotidiano, hablan un idioma muy distinto al que usamos los civiles. Para solucionar el primero, hablé con una amiga poeta. Charlando con ella me di cuenta de que quizás no era el lenguaje periodístico lo que me iba a permitir hacer lo que yo quería hacer, sino que debía acercarme a un registro más poético para generar en el lector la idea de esa Antártica mítica que todos tenemos en la cabeza, darle pistas. El lector, la lectora, no iba a ver los paisajes que yo había visto, pero podría imaginarse los que le hubiera gustado ver. Que es un gran tema, ¿no? La disyuntiva entre qué cosas podemos decir, escribir, y cuál es la mejor manera de decirlas para que un otro lector entienda exactamente eso que nosotros queremos expresar, o qué cosas no podemos decir, escribir, aunque lo intentemos con disciplina, ¿no? Las zonas emocionales vedadas a la palabra. Pienso, por ejemplo, en la sensación de tirarse en un paracaídas, en esos 30 segundos cayendo a 200 kilómetros por hora, en los que uno abre la boca y grita y sin decidirlo deja de pensar. En las 25 palabras de la oración anterior y en lo lejos que están de la sensación de miedo, éxtasis y furor que sentí mientras caía sin que nada me detuviera. Pienso en la distancia entre la sensación de mirar un paisaje y la sensación al mirar una foto de ese paisaje, o lo que sentimos cuando alguien nos habla y nos lee un cuento, y lo que podríamos relatar al hablar de esa situación, que es muy distinto. Para solucionar el problema de la jerga científica, en mis entrevistas con los investigadores y las investigadoras, dije muchas veces la frase "no entiendo". Ellas, ellos, me lo volvieron a explicar y yo volví a decir "no entiendo". También repetí mucho la pregunta ¿por qué?, que creo que es una de las mejores preguntas del periodismo. Uno, y esto lo aprendí cuando estudiaba ingeniería industrial, antes de dedicarme al periodismo, no puede explicar algo que no entiende. De manera inversa, en el momento en que nos ponemos a explicar algo, nos damos cuenta de si lo hemos entendido. Así que mi primera misión allí en la Antártida era entender para qué servía hacer un perfil leucocitario de un escúa, qué características tenía el cambio de plumaje de los pingüinos Adelia, o cuál era la diferencia entre un viento catabático y un viento blanco. Luego, recién allí podría contarlo. Ahora les voy a leer un fragmento del libro en el que traté de narrar de una manera no tan aburrida cómo se estudia el viento. A las 8:10 de la noche, el biólogo se prepara para salir por la puerta del alojamiento nuevo que da al norte. Todavía faltan 20 minutos para la cena, pero quiere ver un poco de televisión, charlar con los cocineros. Afuera el viento acecha furioso, oriental catabático u occidental, arremete desesperado. El biólogo, que es este que están viendo, se pone las botas, la campera y el gorro, en este momento los guantes. Mueve la palanca que traba la puerta, intenta salir, sale. El alojamiento principal, donde está el comedor, queda a la derecha, a unos 150 metros por lo menos. El hielo resbaladizo y la fuerza lateral hacen que se desplace hacia la izquierda y el biólogo regresa. A ver si por la puerta que da al este hay menos viento o si consigue a alguien que lo acompañe. Viento estancado, arriba el sol, abajo las algas temblorosas, escribió alguna vez Federico García Lorca. Aquí en la Shetland del Sur el viento se estanca sucesivo y puntual, tan violento que en días de ráfagas continuas, si uno abre los brazos e inclina el cuerpo hacia atrás, no cae, apoyado sobre los talones, queda suspendido por esa fuerza animal, durante unos segundos siente que está flotando.
Debido a la forma en la que aúllan, a los vientos que giran cerca del paralelo 60 que delimita el continente antártico los llaman los 60 bramadores. Se mueven de oeste a este en ese círculo, una especie de franja, un anillo de baja presión que se genera por el movimiento de la atmósfera a escala planetaria. Y si bien pasa algo parecido en el Polo Norte, allí la masa continental los interrumpe, los disipa, los enfrenta hasta callarlos. Aquí, océano puro, la circulación es mucho más libre. Por efecto de la rotación de la Tierra se desvían, se aceleran, no se detienen. Culpables de olas de más de 10 metros de alto en el estrecho de Drake, tienen fama de ser más poderosos que los que soplan alrededor del paralelo 40, corrientes 40 al sur de Oceanía, y los que circulan próximos al paralelo 50, furiosos 50, al sur de Argentina, Chile y Nueva Zelanda. En 1520, Fernando de Magallanes sintió su fuerza en la barba hirsuta. Luego, por cientos de años, marinos de todos los continentes han repetido la frase: debajo de los 40 grados no hay ley, debajo de los 50 no hay Dios, debajo de los 60 al agua agita el diablo. Incansables, estos vientos que pueden llegar a los 320 km por hora funcionan como una barrera que aísla al continente antártico. Encierran el frío y lo recorren. Hay vientos que soplan del oeste y traen masas de aire húmeda y relativamente cálidas. Hay vientos que soplan del este, que vienen del mar de Weddell, más secos, más fríos. Hay vientos blancos, hay vientos que no tienen color. También hay otros, llamados catabáticos. Se producen cuando el aire cercano a la superficie se enfría y, como si resbalara, descienden siguiendo las pendientes. A medida que circulan, se hacen más gélidos, más densos, más veloces. Cuando no encuentran obstáculos a su paso, los vientos no suenan. Se mantienen en silencio, pero al rozar con la aspereza de las rocas húmedas, la suavidad del líquen, el laboratorio argentino, la nieve, el cerro Tres Hermanos, las plumas de un escúa o el lomo de un elefante marino, surge un silbido constante. El viento ulula incansable. En la base doctor Alejandro Carlini, 2 hombres miden el viento. Uno es alto y tiene barba, el otro más bajo, la cabeza rapada. Hablan poco, quizás acostumbrados por su trabajo que requiere paciencia y temple, o tal vez elegidos para hacerlo por su aspecto apacible. ¿Quién podría decir si dentro de ellos no se agitan demonios? Sin embargo, parecen adaptarse a lo que sucede a su alrededor sin alterarse demasiado. Trabajan en turnos. Durante todo el año, sin importar la cantidad de luz que envuelve la base, uno cubre las primeras 12 horas del día, el otro las siguientes. Permanecen en una habitación junto a un barómetro que registra la presión momento a momento y un barógrafo que asienta la variación en una hoja cuadriculada, una especie de electrocardiograma de la presión antártica que suele ser baja y muy cambiante. En la base Carlini, la normal es de 994 hectopascales. A fin de mes, las hojas se ponen en un sobre y cuando se puede se mandan a Buenos Aires. Cada 3 horas, aunque llueva o haya un viento que lastima, se ponen el buzo, la campera, las botas, los guantes y el gorro, salen de la habitación de meteorología y caminan unos 30 pasos hacia donde está la zona de medición, una especie de casita de pájaros con la bandera argentina. Allí hay termómetros y un pluviómetro, un aparato que mide la cantidad de agua caída. A unos metros, un heliógrafo mide las horas en las que el sol alumbra, instrumento particular y hermoso que daría bien como adorno de biblioteca. Tiene una esfera de cristal que funciona como lupa, sostenida por una estructura metálica. Debajo de ella, una faja de papel con forma de media luna y de distintas medidas. Una más larga para el verano, otra mediana para cuando los días se abrevian y una última, la más corta, para cuando la oscuridad cubre la base. Sobre el papel están marcadas las horas de las 6 a las 18. Como puede haber más de 12 horas de sol, se colocan 2. Cuando no hay nubes y el sol brilla sobre el hielo, el papel se quema. El libro se publicó, no me dejaron ponerme original, así que el título fue Antártida, aunque le agregaron algo que a mí me pareció excesivo, ese subtítulo, 25 días encerrado en el hielo. Pero luego, durante la pandemia, una directora de teatro me propuso que entre los dos armáramos una obra a partir del libro. En ese contexto de incertidumbre ominosa, la escritura virtual a 4 manos funcionaba para distraerse del encierro. La hicimos. 4 personajes interactuando en una base antártica. La mandamos a un concurso organizado por un banco y el Complejo Teatral de Buenos Aires y ganamos. El premio consistía en plata para montarla.
En ese momento fue que ella me preguntó si me animaba a actuar. Le sugerí que mejor buscáramos a alguien que trabajara de eso, ¿no? O sea, cada uno a lo suyo, pero ella insistió. Me habló de la importancia de que yo estuviera arriba del escenario, del doble juego entre la realidad y la ficción. Me dijo que yo representaría a un periodista en la Antártida, por lo que en realidad no debía actuar sino hacer lo que pudiera. Mi maestro, el escritor argentino Abelardo Castillo, decía que los escritores son mucho más vanidosos que los actores, porque el actor debe vivir de su imagen, pero el escritor, que aparece en cada foto de solapa, solo aparece por interés personal, ¿no? Se podría poner un dibujito o nada. Así que quizás para justificar mi vanidad o directamente para regocijarme en ella, acepté. En parte también porque cuando me dijo los nombres de los actores y la actriz que me acompañarían, me di cuenta de que no importaba mucho lo que yo hiciera. Julián Pucheta, Juan Bianco y María Figueras tenían experiencia en teatro y en cine, son maravillosos. Esa fue la primera obra. Les pusimos en teatros independientes y llenamos la sala varias veces. Gente del ambiente me dijo que no se habían dado cuenta de que yo no era actor. Creo que estaban mintiendo, pero igual les creí y me puse contento porque, bueno, ¿para qué ir a chequearlo, no? En ese sentido en ese contexto no tenía sentido. Pero luego, lo sabrán, en Argentina ganó las elecciones un presidente anticiencia, negador del cambio climático, furioso destructor de la cultura, y en una charla con la directora Analía Fedra García surgió la idea de hacer una segunda obra, más centrada en el debate sobre cambio climático, y que tenemos pensada estrenarla en Buenos Aires antes de fin de año. Ahora les voy a leer una escena y un monólogo de esta nueva obra que se encuentra en pleno proceso de escritura. Esto va a ser un poco difícil porque la obra tiene 4 personajes. Emma Miloni es una bióloga, Osvaldo Estrello es un geólogo, Franco Berardi es un periodista de Buenos Aires y Hernán Sala es un glaciólogo. Voy a ir haciendo los comentarios, cuando hago así es entre comillas, son comentarios que el espectador no ve. Y voy a hacer así con el dedito para hacer un personaje y el otro personaje. Interior de base antártica, Berardi y Meloni, que son el periodista y la bióloga, conversan sentados frente a una mesa. Detrás, Estrello, el geólogo, lee un libro de geología. Berardi prende el grabador. Te pido que me expliques de nuevo lo que me contabas recién. La bióloga, Miloni, le dice, ¿la forma de reproducción del pingüino? Berardi dice, el efecto del calentamiento global en los pingüinos. Miloni pregunta, ¿mi voz se va a escuchar? Berardi dice, no, es para un libro, así que no importa lo que diga, yo después lo edito, tranquila. Ok. Te decía que el aumento de la temperatura superficial del mar produce que haya mayor evaporación, porque no hay capa aislante de hielo, y eso genera más precipitaciones, que pueden ser en forma de lluvia o de nieve. Sí, dice el periodista. La bióloga sigue. Si cae mucha nieve, los pingüinos que están anidando quedan tapados de nieve, quedan en una especie de iglú, y por el calor del cuerpo la nieve se derrita y se acumula agua que moja el huevo. Entonces Berardi dice, a la noche baja la temperatura y los huevos se congelan. Detrás, el geólogo hace caras de fastidio, como si no pudiera concentrarse en lo que está leyendo. La bióloga sigue, exacto. Pero también pasa otra cosa. Al aumentar la evaporación, disminuyen los glaciares. Esto lo deberías hablar con Sala, que es glaciólogo. Y la capa de hielo marino en la Antártida, que ese es el tema que últimamente más preocupa a nivel global a los científicos. Berardi pregunta, ¿Sala es el pelado? Miloni se ríe, sí. Entonces, sigo. En el mar de Weddell sucede otra cosa. ¿Viste el pingüino Adelia? Berardi pregunta, ¿el chiquitito? Miloni afirma con la cabeza. Sigocelis adeliae. Una vez que deja el nido, va a cambiar sus plumas a una concentración de hielo marino de 80%. Nadarle es más fácil que caminar y gasta menos energía, pero si hiciera eso en el agua se congelaría porque al mudar las plumas queda sin aislación. Sin embargo, cada año la capa de hielo marino sobre el mar disminuye en extensión y en duración. Así que después de reproducirse, el Adelia debe viajar más lejos para encontrar su hábitat para la muda. Creemos que entre el primer año y los 2 hay una mortalidad muy grande, no sobreviven al invierno y la población es menor. Berardi dice, entiendo. Hacia atrás, Estrello niega con la cabeza y tose. Dice, ¿me permite un segundo? Berardi apaga el grabador y dice, sí, claro. Estrello dice, lo del cambio climático está muy en boga. Ahora es Miloni la que hace caras de fastidio. Estrello sigue, el geólogo, pero no sirve hablar del cambio climático si uno no sabe cómo fue el clima del pasado. Si esto es algo, digamos, irregular,
o está dentro de la magnitud de cambios que la Tierra está acostumbrada a tener. Ahora es Miloni, la bióloga, la que resopla atrás. Sigue Strelo. En este sentido, lo que está demostrado científicamente es que en realidad en los últimos 10.000 años, que es más o menos en coincidencia con la civilización humana, tenemos el clima más estable dentro de los últimos 3 millones de años. Porque lo normal en el planeta son los cambios climáticos. ¿Hay aumento de la temperatura? Sí, hay aumento, pero tampoco podemos atribuírselo al hombre. Ahí Miloni amaga con decir algo, pero se arrepiente y se queda en silencio. Sigue Strelo, el geólogo. Ahora nos estamos preocupando por el calentamiento. Pero ¿qué pasaría si, como se pronostica para el 2100, ocurre el bloqueo de la corriente noratlántica y entramos de vuelta a un periodo frío que acrecienta la crisis energética de la parte más desarrollada del planeta? Y le habla al público. ¿Se detuvieron a pensar en eso? Miloni, que hasta ese momento se había quedado atrás, haciendo que hojeaba un libro, le dice a Strelo, discúlpeme. Y a Berardi, el periodista, le dice, vení un segundo. Berardi va y dice, ¿qué pasa? Miloni señala al público, ¿ves toda esa gente? Berardi dice que sí. Miloni dice, son científicos que en este momento deben estar pensando en el falso equilibrio. ¿El qué? Pregunta el periodista. Es un sesgo mediático, perdón por el prejuicio típico de periodistas como vos, que presenta un tema de manera más equilibrada de lo que en realidad sucede. El periodista dice, no entiendo. La bióloga dice, el prejuicio se convierte en juicio. ¿Qué? Nada, no importa. Y entonces, mirá, por ahora en esta obra hay 3 personajes. Uno que hace preguntas y parece no entender demasiado qué sucede, y otros 2 científicos. Una bióloga, delicada, inteligente y muy bonita, que acaba de explicar qué le ocurre a los pingüinos por el cambio climático, y un negacionista que aparece bajo el rótulo de geólogo. O sea que el 50% de las opiniones de esta obra son negacionistas, cuando en la realidad el 97% de los científicos coinciden en la existencia del fenómeno y en la razón por la que se está produciendo, que es la actividad humana. Son muy pocos los que niegan lo evidente. Muchos de ellos lo hacen por un interés económico y rentado. Otros simplemente son idiotas. El periodista entonces le pregunta, pero ¿y entonces qué hago? ¿Lo saco de la obra? El tipo está convencido. Strelo, el geólogo, dice, a mí no me sacan de ningún lado, me están censurando y todavía no dije nada, no lo expliqué. Berardi dice, no, tranquilo, yo todavía no hice nada. Miloni sigue, te estoy contando algo que estudié estos años y pude comprobar. ¿Él por qué dice lo que dice? Berardi la mira en silencio. Miloni sigue, no lo sabemos, por otra parte su postura es falaz. Berardi dice, entonces... La bióloga dice, yo te sugeriría que incluyeras otros científicos y les preguntaras a ellos y a ellas. ¿Cuánto más necesito? Miloni dice, el equilibrio de negacionistas es de 10-1. El periodista le dice, ¿vos podrías hacer de 2 o 3 personajes? Ella le responde, soy bióloga, no actriz. Es que no tengo tantos actores, ¿dónde voy a encontrar al glaciólogo, el pelado, ¿dónde está? Lo vi hace un rato, salía para el glaciar, si te apurás ahora lo alcanzás. ¿Ahora? Pero está día horrible, llueve y nieva. Miloni le hace un gesto de no saber qué decir. Pasa otra escena, exterior base antártica, nieva y hay viento fuerte. El glaciólogo dice, no hay tanto viento, solo está un poco fresco, vení, caminemos. El periodista tiembla, se coloca las antiparras, el cuello y la capucha de la campera. Entre paréntesis esto, con música chaplinesca, agachan la cabeza, caminan en contra del viento, intentan avanzar y vuelven hacia atrás, referencia a la Quimera del Oro de Chaplin, van y vienen, Sal intenta acercarse para decirle algo, pero el viento los aleja. Finalmente llega hasta donde está Berardi. ¿Tenés frío? ¿Querés tomar algo?, dice el glaciólogo. ¿Y dónde?, dice el periodista. El glaciólogo señala 2 piedras en medio de la inmensidad blanca. Ahí hay un lugar lindo. Se sientan uno junto al otro. El glaciólogo saca un termo, 2 jarritos de metal y sirve, se ve el humo que sube. Esto como se hace en teatro, no sé, pero bueno, ya es problema del escenógrafo, el que se encarga. El periodista grita, ¿qué cambios produjo el cambio climático? Con gestos, Sala le dice que no escucha. Berardi se acerca y le habla al oído. En estos 5 años nosotros vemos que los periodos en los que hay derretimiento del hielo, los llamamos de ablación, no solo se concentran en el verano, hay ablación en pleno invierno, año a año las temperaturas aumentan. El periodista grita, ¿y eso cómo se ve reflejado en el glaciar? El glaciólogo, retrocede más rápido de lo que se había pensado inicialmente. Hay lugares donde en un año la altura puede cambiar hasta 3 o 4 metros. En volumen porcentual aún no lo tenemos calculado. ¿Pero se nota así nomás?, pregunta el periodista.
El glaciólogo señala a lo lejos. ¿Ves todas esas islitas? Hace 10 años no estaban. Algunas son tan recientes que ni siquiera tienen nombre. El periodista dice, hace un rato hablaba con Estrelo, el geólogo, que me decía que el hombre no tiene que ver en todo esto. Sala, hay gente que cree en la astrología. El problema no es que lo crean, sino que lo hacen a partir de sino lo que hacen a partir de esa fe. Y que son muchos y tienen mucho poder. Aquí hay otra escena, y este es un monólogo que interpreta a la actriz que hace de la bióloga. Este monólogo estaba incluido en la obra que hicimos, lo hacían María Zubiri y María Figueras, de una forma excelsa. Lo mío es un pedido de disculpas por esto que va a suceder, pero es representativo, simbólico. Camino hacia la costa sobre las manchas de líquen que vetean verdes el blanco impoluto. Miro el cielo, el encastre artificial de las nubes sobre ese fondo iridiscente, el vuelo del petrel que no aletea, el océano glacial salpicado por bloques de hielo áspero que de lejos brillan suaves y turquesas. A unos metros hay un lobo marino echado. Es una hembra, me mira quieta. Los ojos negro obsidiana, la sensación de que las dos estamos muy cerca intentando entendernos, la melancolía de esos ojos femeninos. Me acuclillo y me quedo así, anonadada. Ella sin pestañear. La loba emite un soplido ronco. Aquí la actriz sopla suave, emitiendo un soplido, oye y huele el aire. Sigue. Me siento un lobo marino hembra, como ella. Me siento una foca, un animal antártico y arisco, contemplativo. Trato de no pestañear. La luz parece angostarse. El hielo se tiñe de rosa, de amarillo. Casi no puedo caminar. Me duele la rodilla, la derecha. Intento caminar, pero cuesta. Me duele. ¿Voy a hacer como si nada pasara? ¿Voy a seguir ignorando este dolor? Me siento como una loba quieta, detenida en la blandura del cielo, su flexibilidad. Miro hasta más no poder. Cómo se reducen los hielos, cómo sube la temperatura del agua, cómo sube la temperatura del aire, cómo cambian los ecosistemas marinos. Avanzo como puedo. Pienso en qué puedo hacer, qué me toca para modificar esto. El dolor parece venir desde adentro. Avanzo, soplido ronco muy suave, obligada a seguir mirando, menos hielos, menos pájaros, menos mamíferos, mirando y no poder. Fenómeno del niño, menos alimento, menos especies, más soledad. Y allí, con la música, en degradé, soplo lento, muy suave, soplido el viento, hasta que el sonido la tapa. Muchas gracias.